Hablaremos esta noche, continuaremos una charla anterior, mire, nunca lo hacemos. Pero hoy tenemos un nuevo episodio de la serie Costumbres de los Incas. ¿Te acuerdas? No sé, la semana pasada. Los ¿no? estudios de la radio. Los remedios que había, todas esas cosas, cómo se castigaba el adulterio. Y esa ya era la segunda, porque habíamos hablado, creo, de otra cosa también, de religión y de cosmogonía. Y hoy tenemos más costumbres de los incas. Mire que hablaremos de los huacas primero. ¿Qué es un huaca? Se llamaba huaca a cualquier objeto sagrado. Sin embargo, es una palabra de un sentido poco preciso. Para los nativos del Perú, huacas eran las cimas de las montañas, las rocas, las fuentes, los ríos y hasta el lago Titicaca. Y había un culto de aquellos objetos sagrados. Las piedras sagradas, por ejemplo, eran particularmente numerosas, como todo el mundo sabe. En Machu Picchu, cada barrio de la ciudad tenía una piedra como centro religioso, y muchas leyendas explicaban que aquellas piedras eran hombres que habían sido convertidos en piedra. Quienes conferían a las huacas el carácter sagrado eran los hechiceros. Existían muchas categorías de estos personajes, más que categorías, especializaciones. El curandero, el encantador, el que se ocupaba de cuestiones de amor, el que vendía hierbas con ese efecto y con otros, el que vendía frutos cuya presencia alejaba a los pretendientes demasiado apresurados. Por ejemplo, usted era una señorita que tenía un pretendiente demasiado apresurado. Todo pretendiente está demasiado apresurado, si no, no pretendería. Y usted es una señorita que quiere mantenerse casta, entonces yo le vendo, anda a saber qué, una fruta, un gualicho, una hierba, que mantiene al pretendiente a distancia de castidad. A estas personas, digo, no a los pretendientes, sino a los hechiceros, se les tenía mucha fe. Se pensaba, se creía que los hechiceros eran capaces de transformarse en animales e incluso de disociarse a sí mismos. Quiero decir, uno se convierte en dos. ¿Qué le parece? Se les adjudicaban, además de los dichos poderes, otros. Se decía que eran capaces de conseguir que diferentes partes del cuerpo del hechicero tomaran vida propia e incluso hacer que las partes de otra persona tomaran vida propia sin que el tipo se diera cuenta y hasta durante el sueño. Para los incas el hechicero podía enviar su propia cabeza donde lo deseara, separada del cuerpo, especialmente cuando él dormía. Él dormía y, por una disposición de su voluntad, hacía que la cabeza se fuera. Si era una mujer, había también hechiceras mujeres, o en todo caso tal vez el hechicero podía conseguir que a una mujer le pasara esto. Según el cronista Poma de Ayala, si eran mujeres, la cabeza volaba, la cabeza sola, sirviéndose de los cabellos como alas de pájaro, y dejando oír un silbido que suscitaba un estremecimiento de angustia. Si se trataba de un hombre, no, la cabeza andaba a los saltos, como un sapo, como así. zapallo en carro, haciendo un ruido seco y rítmico que los quechuas llamaban, ya se ha dicho que su lengua era rica en onomatopeyas, tac, tac. ¿Cuál es el ruido que hace una cabeza que va rebotando? Tac, tac. Cuando usted dice tac, tac, inmediatamente yo me imagino la cabeza de un quechua separada del cuerpo y rebotando contra las piedras del Cusco. Existe una leyenda que cuenta la historia de un indio llamado Quilia Capac, que sin saberlo se había casado con una hechicera. Mejor dicho, se había casado con alguien sin saber que era una hechicera, que es bien distinto. Una noche advirtió Quilia Capac que su mujer estaba durmiendo cerca de él
pero solamente el tronco de la mujer, el cuerpo. La cabeza no estaba. Aterrorizado, cubrió el cuerpo con una tela. Reacción absurda. Yo lo primero que hago es salir corriendo. Le voy a tapar con una tela y sigo durmiendo lo más tranquilo. Lo importante es que no se refríe. Cuando la cabeza de su compañera volvió, lo que es raro, que tu compañera esté durmiendo sin cabeza ya es una cosa rarísima. Sí. Ahora que la cabeza vuelva ya es inconcebible. Lo primero puedo llegar a tolerarlo y hasta taparlo con una tela, pero cuando veo volver la cabeza ahí sí que salgo corriendo. Le canta "Volvió una noche". Sí. Dice, entonces el tipo, como la había... ahí viene el asunto. El tipo había tapado el cuerpo con una tela. Sí. La cabeza de la mujer volvió. Y no encontraba el cuerpo. Y no encontraba dónde posarse. Y por venganza, se colocó sobre la espalda del marido. Claro, y se convirtió, de este modo, el marido en bicéfalo. Y así vivió hasta el fin de sus días. Como era obvio. Y el cuerpo quedó al lado. Y el cuerpo no se supo más. Claro. Acá el cronista no dice que no pasó dice. con el cuerpo. Usted como Rolón, que pregunta los detalles secundarios de la historia, como lo fueron cerrando. También se cita la historia del cuzqueño que entró durante la noche en casa de un vecino para pedirle un remedio. Y encontró un cuerpo sin cabeza tirado en el suelo. Y cuando estaba lo más perplejo, oyó el tac-tac de la cabeza del tipo que volvía, y entonces huyó. Por fin uno que hace lo que yo hubiera hecho. Cuando un hechicero no conseguía remediar el mal de alguna persona mediante hierbas u horribles ungüentos, como hemos visto hace algunos días, recurría a una especie de hipnosis. Se colocaba frente al enfermo, lo miraba fijamente, recitaba oraciones, lanzaba imprecaciones contra el mal y pasaba sus manos por todo el cuerpo del perjudicado para tomar los fluidos malignos. Finalmente se sacudía violentamente las manos para desprender lo que ellas habían logrado captar, como se hace actualmente. La más temible de las operaciones mágicas era el encantamiento. Y era temible porque solo se hacía con fines maléficos. Comenzaba por la identificación de la víctima con un objeto que la representaba. Generalmente una muñeca de trapo, como se hace todavía hoy con el vudú. Ahora, esta muñequita debía contener pertenencias bajas de la víctima. Por ejemplo, pedazos de uñas o excrementos. O excrementos. Pensé que era con OH. Después de algunas plegarias y conjuras, el hechicero tomaba unas espinas, unas estacas, pinchaba la muñeca y después escondía la muñeca en la casa de la víctima. O si no, la ponía en algún lugar donde la víctima acostumbraba a pasar. Un último detalle que hacía a la vida de los hechiceros: se encargaban de los sacrificios humanos, que no eran muy frecuentes, ¿no? En las grandes ocasiones, como caso excepcional, eran destinados a la muerte algunos jóvenes. Se elegían los más bellos, se los alimentaba bien, se los emborrachaba con chicha o se los anestesiaba, haciéndoles absorber dosis excesivas de coca. Después se le hacía dar 2 o 3 vueltas alrededor del huaca o ídolo elegido y se los estrangulaba. Estos sacrificios humanos se realizaban, por ejemplo, cuando el Inca caía enfermo o cuando entrábamos en guerra con algún pueblo muy poderoso. En la provincia de Huarochiri, región de Casta, la jovencita más hermosa era elegida para ser sacrificada a un dios llamado Balyalo sería mejor, que era el único que podía asegurar la fertilidad. El día indicado por los sacerdotes, los habitantes vestían sus ropas de fiesta y se dirigían cantando y bailando hacia una quebrada donde se suponía que vivía el dios. El camino sobre el cual pasaba la víctima era tapizado con flores. Después la jovencita se precipitaba por sí misma en el abismo, como tantas jovencitas. Hay que decir que un animal, la llama,
vino a terminar con esa costumbre, a reemplazar a las víctimas humanas. Los animales sustituyeron al hombre, o en este caso a las jovencitas, pero también al hombre en otra práctica también atroz. Parece que cuando se enterraba a un gran personaje, el hechicero lanzaba un llamado a todos los miembros de la familia y a todos los amigos del difunto para invitarlos a irse inmediatamente al más allá. Es decir, ¿quién quiere morir? ¿No es cierto? Como se hacía en la India. ¿Quién quiere acompañar acá al finado fulano, que se ha muerto, no sea cosa que vaya solo, qué sé yo? Y aseguraban los hechiceros, cuando hacían el llamado, que Viracocha, el dios, recompensaría magníficamente a los voluntarios. Bueno, muy bien. Ahora parece que a veces el pariente y amigo primero accedían y después se iban arrepintiendo, ¿no? Entonces, el voluntario dubitativo podía exponer las razones que tenía para no llevar a cabo su deseo de abandonar esta vida, como por ejemplo miedo liso y llano, y los hechiceros le otorgaban entonces una conmutación de sacrificios y aceptaban llamas en lugar de hombres, es decir, mataban unas cuantas llamas. Tenían el escrúpulo de dar a estos animales el mismo nombre de la persona que iban a sustituir. Pasamos a un último aspecto, casi no pasaremos por él, pero sí hablaremos de la música. Atención, hablaremos de los instrumentos, de algunos de los instrumentos, ¿no? La danza era siempre de carácter religioso, guardaba como casi todo su significación ritual para la nobleza. La familia del Inca Supremo bailaba el Huayaya en la gran plaza del Cuzco. Los bailarines avanzaban lenta y cadenciosamente en dirección al soberano, dando 2 pasos adelante y 1 atrás, como sabe cualquiera que baila el carnavalito. Entre los instrumentos estaban la flauta vertical o la quena. Venía después la flauta de pan, hecha con tubos de caña, madera o arcilla yuxtapuestos y de diferentes largos, lo que también se llama la siringa, ¿no? También había muchos tambores, tamboriles, bueno, no saben nada. De informe de porquería, lo que estamos diciendo lo sabe todo el mundo. La escala pentatónica, qué sé yo. Escribió el Inca Garcilaso de la Vega, a quien estamos afanando todo esto, ¿no? Uno queda confundido ante la imaginación que puede con medios rudimentarios expresar con tal fuerza los grandes movimientos del alma. Esto no es decir nada. No es decir nada. El Inca era un gran escritor, pero no se puede decir nada de la música si no le explica fenómenos, ¿no? Así que pedimos disculpas. Este último capítulo de ese porno difundido. A mí me gustó, eso sí. ¿Cuál le gustó más a usted? La del tipo que tenía el poder de dormirse y mandar la cabeza a otra parte. Sí, ese viaje de ir y venir de cabezas es interesante, ¿no? Igual me Es quedé... interesante porque la cabeza se parece al viaje astral, salvo que la cabeza viaja, ¿no? En el viaje astral vos te ves. Te ves ahí tirado. Pero me quedé pensando en ese bicéfalo que tiene que compartir el cuerpo con su mujer. Es la peor maldición, ¿no? Imagínense, pues la tenés siempre acá al lado. Claro, permanentemente. Y la tenía en la espalda, que le estaba hablando, le llenaba la cabeza, si me permitís la expresión. Claro. Otra vez viniste con tu mujer, le dice. Y la mujer atrás, ¿qué? Me gustan los personajes bicéfalos. Señores, fui a la discoteca. Ajá. ¿Para qué, no? Y me dio un disco interesante, se llama El nacimiento del charango. Es una fantasía compuesta por Ariel Ramírez. Pero ¿cómo nace un charango? Me puse a pensar. En realidad el que nace es el peludo. Pero no le iba a poner el nacimiento del peludo. No, claro. Es más, el nacimiento del charango es la muerte del peludo, ¿no? Exactamente, está muy bien.
Nace un charango quiere decir también muere un peludo en chino. Escucharemos entonces a Ariel Ramírez en El nacimiento del charango como única explicación viable a esta clase de música, siempre que uno suponga que la música incaica se tocaba en pianos de cola. Adelante.